¿Qué es el Libro de los Gigantes? El Libro de los Gigantes es un texto apócrifo judío que amplía la historia del Génesis de la Biblia hebrea. Este libro busca complementar al libro de Enoc, al igual que este, intenta explicar el origen y la expansión de la maldad en el mundo antes del diluvio universal. La narrativa se centra en los Nepilim, una raza de gigantes que nacieron de la unión de los ángeles caídos con las mujeres humanas de aquella época. Estos ángeles también son llamados como los vigilantes. El texto se encontró entre los manuscritos del Mar Muerto, que son una colección de aproximadamente 972 manuscritos encontrados en una cueva remota, a orillas del Mar Muerto, en el año 1947. Este increíble hallazgo arqueológico fue realizado accidentalmente por un joven pastor beduino que, al arrojar una piedra en una de las cuevas para intentar asustar a uno de sus animales que se había perdido, en lugar de escuchar una respuesta de su animal, lo que escuchó cambió la historia del mundo para siempre. El pastor logró oír lo que parecía el sonido de una cerámica quebrándose y, reuniendo coraje, decidió entrar a investigar. Al revisar más a fondo, logró encontrar varias jarras de barro dañadas por el paso del tiempo que contenían en su interior unos antiguos y misteriosos manuscritos. Estos manuscritos están escritos en hebreo, arameo y griego, y datan aproximadamente del 250 a.C. al 66 después de Cristo, lo que significa que son anteriores a la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Aunque no se ha encontrado un manuscrito completo del Libro de los Gigantes, las versiones conocidas incluyen una escrita en arameo y otra adaptada al persa para la religión maniquea, la cual tuvo una gran influencia mundial durante casi 400 años seguidos, entre los siglos III después de Cristo y el siglo VII después de Cristo. Algunos postulan que este culto podría haber sobrevivido hasta la actualidad. A pesar del enorme aporte en materia cultural y religiosa, el Libro de los Gigantes todavía no ha logrado obtener la importancia que debería tener debido a sus reveladores contenidos. Muy probablemente, esto se debe a que aceptarlo como tal sería ir en contra de muchas creencias populares que la humanidad ha sostenido durante milenios. Ahora intentaré resumir, uno por uno, a algunos de los puntos más importantes que este antiguo texto apócrifo nos ofrece. El origen de los gigantes. El texto describe cómo los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, descendieron a la tierra y tuvieron relaciones con mujeres humanas, produciendo así una raza de gigantes que provocó grandes cambios en el equilibrio de poder y la cultura de aquel momento. Actos de los gigantes. Estos gigantes comenzaron a causar estragos en la tierra, cometiendo actos de violencia y corrupción, consumiendo todos los recursos naturales y con ansias de conquista y dominio hasta llegar a enfrentarse entre ellos mismos. Sueños y visiones. Los gigantes recibieron sueños y visiones proféticas que les advertían sobre su inminente destrucción debido a sus acciones dañinas para el mundo. Pero a pesar de eso continuaron con la conducta que los llevó a su desenlace final. Intervención divina. Finalmente, después de varias advertencias divinas, Dios decidió intervenir para poner fin a la maldad de los gigantes y de los vigilantes, enviando a los arcángeles para llevar un juicio contra ellos. Peticiones de los gigantes. Los gigantes intentan pedir perdón y clemencia a Dios a través del escriba Enoc, un hombre de gran reputación que era considerado como alguien justo y que fue elegido como el mediador entre ambas partes. Sin embargo, sus súplicas son en vano ya que no lograron convencer a la otra parte. El diluvio. Finalmente, el texto describe vívidamente cómo Dios envía un colosal diluvio, conocido por todos como el diluvio universal, para intentar purgar la tierra de la maldad de los gigantes y de los vigilantes que los procrearon. El Libro de los Gigantes complementa y amplía la narrativa que se encuentra en otros textos apócrifos como el Libro de Enoc, del cual estaremos desarrollando su contenido en otro vídeo. Además, es importante destacar que el denominado Libro de los Gigantes no se encontró completo, por lo cual hay partes de la historia que solo pueden ser interpretadas y rellenadas en base a deducciones basadas en otros textos antiguos o por asociación narrativa. Tanto el mencionado Libro de Enoc como el Libro de los Gigantes son considerados como libros apócrifos por la Iglesia Católica, a pesar de ser textos antiguos, incluso más antiguos que los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Sin embargo, aparentemente su contenido no es algo digno de encontrarse en la recopilación de las supuestas páginas sagradas que la Iglesia Católica decidió postular en el Nuevo Testamento, probablemente porque estos textos no estaban en línea con la teología y las doctrinas aceptadas por la Iglesia primitiva. En particular, la detallada narrativa sobre los ángeles caídos y los Nepilim que no tenía un paralelo directo en los textos que se aceptaron en el Nuevo Testamento.
Por lo cual, aunque el libro de Enoc fue respetado y utilizado por algunas comunidades judías y cristianas, su uso no fue universal. La Iglesia etíope ortodoxa es una de las pocas que lo incluye en su canon bíblico y es a razón de hechos como este que muchos teorizan que esta iglesia es una de las que más se acerca al cristianismo original, entre todas las que aún persisten en la actualidad. A pesar de este intento de desacreditación por parte del catolicismo, estos textos antiguos tuvieron una gran influencia en ciertas tradiciones judías y cristianas a lo largo de la historia humana e incluso en la epístola de Judas del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana se hace referencia a Enoc, en donde Judas menciona una profecía atribuida a él que anuncia la venida del Señor para juzgar a los impíos. Con respecto a la veracidad de la existencia sobre los gigantes mencionados en este texto, ya son muchos los huesos humanoides gigantes descubiertos durante los últimos siglos a lo largo de todo el planeta, pero también implacables las manos que buscan obtenerlos a cualquier precio para supuestas colecciones privadas. Uno de los más recientes e importantes descubrimientos al respecto se hizo en la selva de Ecuador, en donde se encontraron los restos de un gigante de casi 7 metros de altura y actualmente pueden encontrarse parte de los fragmentos óseos en cuestión en el Parque Jungfrau en Interlaken, en Suiza, siendo este uno de los pocos museos que exponen este tipo de descubrimiento abiertamente al público. Es importante destacar que las leyendas sobre los gigantes se encuentran en muchas culturas y sin ningún tipo de relación comprobable con los Nefilim. Por ejemplo, se habla de gigantes en la mitología nórdica, llamados como Jotun o Bergrisar, que significa gigantes de las montañas. En la griega, en donde se menciona la gran guerra llamada la Gigantomaquia en la cual los dioses del Olimpo se enfrentaron a los gigantes. En la mitología hindú, en donde los asuras son representados a veces como figuras humanoides de gran tamaño. En varias tribus de América del Norte, como la tribu de los Paiutes que habla en sus tradiciones sobre los Siteca, que son una raza de gigantes pelirrojos que habitaban las cuevas del Overlook en Nevada. En la mitología de Irlanda, en donde se menciona a los fomorianos. Y muchos ejemplos más de distintos lados del mundo que nos lleva a pensar que la existencia de antiguos gigantes y sus descendientes a lo largo del tiempo, seguramente sea mucho más que solo una simple historia escrita en la Biblia. Los invito a reflexionar sobre esta gran frase que nos dejó Carl Sagan. La ausencia de evidencia no significa la prueba de la ausencia. Quizás debamos volver a mirar con atención a los antiguos y casi olvidados textos, en busca de llegar a la verdad universal olvidada, en lugar de enfocarnos en interpretaciones modernas y posiblemente deformadas por la cúspide del poder humano de cada generación, como probablemente lo es el Nuevo Testamento, que fue recompilado en el año 367 después de Cristo, por un obispo y teólogo del cristianismo ortodoxo llamado Atanasio de Alejandría, quien validó apenas a unos 27 libros que eran extremadamente convenientes para la iglesia de aquella época y que son los que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, provocando que textos mucho más antiguos y reveladores sean casi olvidados durante cientos de años. Para finalizar, les dejo en la descripción del vídeo el link para que puedan leer la traducción al español del libro de los gigantes. Si te gustó este contenido, no olviden tocar la campanita y suscribirse al canal para ver más vídeos fascinantes como este.